Yo trabajo con distintos organismos en temas de conservación y siempre la pregunta es, bueno, ¿y biodiversidad? ¿Qué es biodiversidad? En general no hay mucho entendimiento de lo que es este concepto que es nuevo en términos relativos y que es una de las cosas que debiera importarnos más que nada, y eso es lo que quiero compartir con ustedes ahora. Y parto desde Marte. He estado conversando, bueno, esta región completa mira al cielo. Cada año se encuentran más de 30 exoplanetas y todo el mundo busca lo que tenemos exactamente aquí, que es la vida. Y nuestro planeta es una singularidad y la mayor particularidad que tiene este planeta es esto. Es la biodiversidad, es toda la variedad y la variabilidad que tiene la vida, tal como la conocemos, en el único país, en el único planeta del mundo donde conocemos este prodigio. Y aquí muestro yo un esquema de los decenas de miles de millones de especies que pueblan este planeta, que no están realmente así, sino que son especies que están conectadas unas con otras. Se han descrito hasta la fecha un poco menos de 2 millones de especies. Se estima, no se sabe, que más o menos hay alrededor de 10 millones de especies de las clásicas especies. Ese número se eleva por 10 o 100 veces más si nosotros pensamos en lo que va a hablar Cristina después, que son los microorganismos. Todas estas especies están conectadas de alguna manera, ya sea desde un espacio ecológico o evolutivo. Aquí lo que muestro es un esquema simplificado que muestra cada una de estas cajitas es una especie en un mar del norte. Todo este estudio se hizo en torno al bacalao, que era la especie más importante en la economía de un pueblo en Canadá, y muestra cómo las especies se conectaban unas con otras. Estas son un ejemplo de las relaciones ecológicas que son relevantes y que son lo que hace que la biodiversidad sea biodiversidad. Pero además, las especies están conectadas en el tiempo, de manera evolutiva. Toda vida, hasta donde sabemos, proviene de otra vida, tal como la conocemos hoy día. Y tenemos líneas filogenéticas que van dando cuenta o hacer florecer, tal como las ramas de un árbol, estas distintas variedades que pueblan en nuestro planeta. John Moore, que es un conservacionista norteamericano, dijo: cuando uno jala una sola cosa en la naturaleza, justamente por estas relaciones, se encuentra que está agarrando a todo el resto del mundo. Y yo agrego, no solamente está agarrando al resto del mundo, sino que se está conectando con el pasado de ese mundo, y lo que es más importante para nosotros, también se conecta con el futuro potencial de nuestro mundo. ¿Cuáles son las características de esta biodiversidad o algunas de las características más importantes? La primera de ellas es que es ubicua. En nuestro planeta la biodiversidad está en todas partes. Aquí muestro un esquema que indica o que refleja, resume la productividad primaria, la energía del universo transformada en vida a través del proceso de la fotosíntesis, mostrada aquí con distintos colores, y ustedes ven que excepto en las partes que están cubiertas con hielo, todo el resto del planeta tiene actividad que proviene de la vida. Esto se muestra a una escala planetaria, pero ocurre a distintas escalas en nuestro planeta, como por ejemplo se ha estudiado en las costas del norte de Patagonia en nuestro país. Aquí ustedes ven Chiloé y ven también cómo hay diferencias en la productividad primaria entre los canales interiores y el mar abierto de nuestro país. Otra característica muy relevante de la biodiversidad es que ella es idiosincrática, es propia de cada sitio. En general, hay algunas pocas especies que se repiten en uno u otro lugar, pero en general, aquella biodiversidad de un sitio pertenece única y exclusivamente a ese sitio. En el caso, aquí muestro un ejemplo para aves, pero ocurre lo mismo con vertebrados, ocurre lo mismo con hongos, ocurre lo mismo con otros organismos. Y aquí muestro el ejemplo de esta zona, donde se reconoce este chorlito, que es un chorlito que vive en el altiplano, que compartimos con Perú, que está emparentado con algunos chorlitos de la costa, pero que vive solamente en la parte alta. Es una rareza. Que es el pimpollo que está en la zona de Patagonia, también es otra rareza de este lugar.
Estas especies o esta idiosincrasia se extiende más allá de la identidad de las especies. También están conectadas las especies de manera idiosincrática. En el caso de los pájaros, uno de los componentes menos reconocidos de la biodiversidad es las migraciones, los procesos que permiten conectar nuestros hemisferios o distintas partes del planeta por el vuelo de ciertas aves. Yo trabajo en Tierra del Fuego y ahí recibimos cada año una de las migraciones más espectaculares del mundo, que lleva unos playeros que viven en el Ártico de Canadá a pasar, a capear el invierno de Canadá a las costas del Estrecho de Magallanes. Esto también es una parte de lo que es la biodiversidad. Y ciertamente un atributo relevante de toda biodiversidad es que es dinámica, cambia todo el tiempo a distintas escalas, en segundos, en el caso de los microorganismos, entre invierno, entre verano. Hay algunos fenómenos que ocurren cada ciertos años, los fenómenos del Niño, por ejemplo, que derivan en mayores cantidad de agua caída y que produce estas cosas raras en el desierto y florecimiento. Hay dinámicas que son interdecadales y dinámicas que son mucho, mucho más grandes. La biodiversidad cambia, no solamente en el espacio, sino también en el tiempo. Y una cosa muy importante que nosotros tenemos que reconocer, que somos parte de esta biodiversidad. Los humanos no estamos en una estratosfera alejada de ella, sino que conformamos un único sistema. Un sistema en el cual los humanos nos entrelazamos con la vida o el resto de la vida del planeta en lo que hoy día se llama como sistema socioecológico. Esta biodiversidad, la vida en esta tierra, sigue un orden natural. Y nosotros encontramos y podemos describir la biodiversidad en 3 niveles. El primero de ellos es el nivel genético, y Cristina va a profundizar en aquel nivel en su presentación, y se refiere este nivel a la diversidad que hay dentro de una especie. Luego existe un nivel de diversidad a nivel de especie entre las especies. Este es el nivel que más uno conoce. Cuando uno piensa en diversidad, se imagina al tiro un panda por aquí, un gorila por allá, y eso es más o menos lo que tiene en la cabeza. Pero hay mucho más que aquello. Estas especies se empaquetan y se relacionan unas con otras a un nivel mayor todavía, que es el nivel de ecosistema. Y existen diferencias entre los ecosistemas que conforman o que ocupan un espacio. Estos niveles están organizados a sí mismos jerárquicamente. Cada uno de ellos contiene el otro de manera anidada. Es así como el nivel de ecosistema está conformado por todas las especies que viven o habitan en un lugar, y cada una de esas especies lleva consigo un componente genético que no existe en el aire, que está contenido en estos organismos. Cada uno de ellos está anidado dentro del otro, tal como, por ejemplo, el ejemplo que nos dan estas muñequitas rusas, donde la más pequeña se mete en una más grande, esa más grande se mete en otra. Por lo tanto, ninguno de estos niveles es independiente del otro. Aunque nosotros podamos separarlos en lo conceptual, en la realidad el nivel genético de biodiversidad está conectado con el nivel de especies y está conectado con el nivel de poblaciones. Por lo tanto, lo que pasa a un nivel tiene efecto en otro, y eso es muy, muy importante cuando nosotros pensamos en biodiversidad. Si nosotros queremos ver cómo se ve la diversidad en la realidad, la manera más sencilla es imaginarlo en nuestra misma especie, Homo sapiens. A nivel genético, lo que nosotros vemos es una diversidad enorme de variación de razas, por ejemplo, que son adaptaciones locales de cada uno de los grupos humanos que se ha desarrollado en distintas partes de nuestro planeta. Cada uno de estos son soluciones evolutivas únicas e irrepetibles. Y esto ocurre no solamente con la especie de Homo sapiens, sino con todos los otros millones de especies que conocemos y también los que aún no llegamos a conocer. ¿Cuál es la importancia de la diversidad a nivel genético y en general a cualquier nivel? Es que nos abre una opción de futuro. En la medida que nosotros erosionamos esta diversidad, vamos perdiendo la capacidad de tener herramientas para responder o para adaptarnos a los cambios que vienen y que son parte del devenir natural de la vida. Un ejemplo muy bonito y que viene de esta zona y que
y que habla de manera o muestra de manera muy virtuosa esta relación entre humano y diversidad natural es el proceso de domesticación, que es un resultado de la relación ancestral entre algunos grupos humanos y algunas especies. En particular esta zona del mundo, la zona altiplánica, ha sido extremadamente prodigiosa en diversidad genética, que es producto de esta relación y ha entregado al mundo 2 o 3 de los componentes o de las especies que hoy día alimentan y sostienen a toda la población. Es un centro de diversificación, uno de los pocos centros que existen en el mundo y que ha generado, por ejemplo, enormes variedades de papa, enormes variedades de maíz. Si nosotros perdemos esta diversidad, perdemos realmente la opción de tener un futuro. A nivel de especies, podemos resumir la biodiversidad como relaciones, más relaciones, más relaciones. Nosotros tenemos, y esta es una foto de Tierra del Fuego, un zorro culpeo tratando de comerse a un chulengo. Esta es la clásica relación que nosotros tenemos en nuestra cabeza, donde hay un depredador que quiere atrapar a su presa. También tenemos en la cabeza bien instalado el tema de la competencia, pero la verdad es que a nivel de comunidades o a nivel de especies hay infinitas relaciones y sutiles, la mayor parte de ellos, entre las especies. Todos los organismos del planeta se relacionan con los otros organismos del planeta a distintas escalas, en distintos tiempos, de manera virtuosa, de manera compleja, etc. Los organismos se reproducen, migran, hay simbiosis, hay cooperación y muchas otras maneras de relacionarse. Aquí hay un ejemplo también que traigo del lugar donde yo trabajo, en Tierra del Fuego, donde se muestran hongos, un árbol de lenga y un líquen, la barba de viejo, que muestra quizá una de las relaciones más maravillosas que existen en la vida, que es la de simbiosis. Para tener este organismo es necesario una relación íntima, indisoluble, entre un hongo y un alga o bacteria. Y eso muestra y expande un poquito o ayuda a expandir la idea que nosotros tenemos de relacionamiento. Hemos estado bien metidos como humanidad solamente en algunos tipos de relación entre organismos. Y estas especies, estos genes, estas relaciones se organizan en el espacio de una manera específica y singular. Chile es un país extraordinariamente rico en diversidad y su riqueza no está en el número, a diferencia de lo que ocurre en los sistemas tropicales, sino en la singularidad de esta diversidad. Y aquí, a nivel ecosistemas, ¿cómo lo vemos, por ejemplo? Los ecosistemas altiplánicos, que nosotros en esta región del país estamos más o menos acostumbrados, pero son una singularidad a nivel mundial, tan singulares que han dado pie a esta riqueza enorme de producción de variedades genéticas de cultivos, por ejemplo, como es la papa. Cristina va a hablar de la diversidad prodigiosa que hay a nivel de microorganismos. En la zona central, un espacio que conocemos bastante bien con Michael Grasty, que está sentado ahí, tenemos los ecosistemas mediterráneos, que han sido los ecosistemas que han permitido florecer toda la civilización humana. En el mundo existen solamente 5 sistemas mediterráneos. Uno de ellos está en Chile, y se distribuye más o menos entre La Serena y la región del Biobío. Hoy concentra esa zona el 80% de la población chilena, altos problemas de amenaza. Y bueno, más al sur, un ejemplo también de donde yo trabajo, los ecosistemas de fiordos y canales, que claro, nosotros que estamos en el colegio nos aburrimos de dibujar la islita cuando nos mandan a hacer el mapa de Chile, ¿no? Pero eso es una singularidad también. Hay muy pocos sistemas donde el mar se abrace tan íntimamente con la tierra como la ecorregión de fiordos de Chile. Y bueno, nuestros sistemas de islas, Juan Fernández, si uno hace un mapa de diversidad en el mundo, aparece, ¡pah!, explota siempre biodiversidad como Juan Fernández como uno de los lugares que tiene las mayores rarezas. Lo que hay aquí no está prácticamente en ninguna parte. Y es un poquito lo que refleja lo que pasa en el resto de Chile, que es en sí mismo es una isla biogeográfica. Nosotros tenemos muchos ecosistemas en Chile. Gran parte de ellos son extraordinariamente singulares y dentro de cada uno de esos ecosistemas las especies hacen cosas que determinan que tengamos proceso ecológico. Se fija carbono, se produce agua, se produce suelo, se ciclan los nutrientes, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros pensamos, ¿qué es esta biodiversidad? Tenemos que decir, bueno, biodiversidad
son todos los organismos que están en la Tierra, que se distribuyen en forma de animales, de plantas, de hongos, microorganismos, los genes que cada uno tiene, las cosas que hacen por separado y en su conjunto, los ecosistemas que ellos forman y los procesos ecológicos y evolutivos que los originan y los sustentan. Si ustedes son capaces de darse cuenta de la complejidad que está detrás del concepto de biodiversidad, yo ya me muero tranquila, porque eso es realmente el mensaje más importante de esto que quiero contar. Pero tengo otras par de cosas que compartir con ustedes. La biodiversidad nos sostiene total y absolutamente. Tenemos la ilusión de que nosotros podemos vivir en algún espacio vacío, pero la verdad es que todo lo que tomamos, todo lo que comemos, todo lo que nos vestimos, todo proviene de alguna u otra manera, directa o indirectamente, de la biodiversidad. Y el mundo recientemente ha reconocido lo que nos entrega la naturaleza de manera más o menos gratis, como los servicios ecosistémicos. Y estos servicios ecosistémicos se han ordenado en torno a 4 grandes tipos de servicios. Los más relevantes son los de soporte, los que están en la base sobre lo cual se sostiene toda la vida de la Tierra. Son 3 el ciclaje de nutrientes. Los nutrientes que están en nuestro planeta son los mismos y para poder utilizarlos hay diversidad, hay vida que los está moviendo de un lado para otro. La productividad primaria que ya les mostré, la energía del universo que se transforma en alimento para nosotros a través de la fotosíntesis es uno de los soportes más relevantes. Y ciertamente eso funciona en los ecosistemas terrestres con formación de suelo. También existen los servicios de aprovisionamiento, lo que nosotros tomamos directamente de la biodiversidad. Los alimentos, ciertamente. Eso es una cosa indiscutible. El agua limpia. El agua es un servicio. Sin biodiversidad no tenemos agua. Recursos aunque, claro, podemos tener una desaladora que saque algo de agua, pero en términos generales, el agua que nosotros tomamos proviene de ahí. Recursos bioquímicos. Hoy día en la mañana vimos una charla de un premio Nobel que hablaba de toda la salud personalizada. El 75% de los principios activos de remedio viene de naturaleza que está en alguna parte del mundo. Los procesos, las fibras, la madera, distintas cosas, polinización. Y luego están los servicios regulatorios, regulación de enfermedades, regulación de inundaciones, la purificación del agua, el almacenaje de carbono, totalmente conectado con los problemas de cambio climático. Sin biodiversidad, cuando se pierde biodiversidad, de hecho, es uno de los factores que más aporta a la generación de cambio climático, el control de temperatura. Y lo que está más directamente relacionado con nosotros son los servicios culturales, que son del orden espiritual, de salud humana, recreación, este espacio de educación, por ejemplo. Todo esto lo podemos resumir en una paila marina. Pensemos, qué rico una paila marina, por lo menos a mí, bueno, que no le guste paila marina, piense en una cazuela, da lo mismo. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí podemos pensar cómo la biodiversidad nos provee organismos que nos comemos, que vienen del mar, como esto, algunos los tomamos directamente, otros los cultivamos, pero aquí se confluyen los organismos que vienen de la tierra con los del mar. Tenemos aquí un cilantrito para darle gusto, ¿no? Una zanahoria, cebolla. El agua donde se cocinó toda esta paila marina también proviene de la biodiversidad, pues oiga. Y usted mire, si usted se quiere comer esta paila en una mesa, ¿de dónde viene la madera con la cual hizo la mesa? Y bueno, si se toma un vino blanco, también es interesante tomarse un vino blanco con una paila marina. ¿De dónde se saca ese vino? De los ecosistemas mediterráneos de Chile. Y ese vino tiene ese terroir, mientras más biodiversidad tiene, es más sabroso. Entonces nosotros, si pensamos en una paila marina, podemos hacer tangible lo que es biodiversidad. Ahora, estamos en un problema, porque si no tuviésemos lo que vamos a mostrar ahora, nos podríamos comer esta paila marina ad infinitum. Lo que muestro aquí es un resumen que me parece que gráficamente muestra muy bien. Estos son los 9 sistemas que sostienen la vida en el planeta. Incluyen algunas cosas que nosotros conocemos bien, como el cambio climático, la acidificación del océano. El tener una capa de ozono es uno de los sistemas que necesitamos para tener vida acá. El ciclaje de nitrógeno, agua limpia, etc. Y ciertamente está biodiversidad. Los científicos han estudiado todos estos ciclos a escala global y han determinado un espacio seguro donde la vida puede florecer si es que estos sistemas se mantienen dentro de estos límites. Bueno, nosotros estamos empujando algunos de estos sistemas bien al borde de estos límites.
por ejemplo, la acidificación. En el caso de la pérdida de la capa de ozono, hemos sido capaces como mundo de revertirlo. Algunos estamos reventados, estamos en el límite, por ejemplo, lo que es cambio climático o los aportes de nitrógeno. Pero dentro de los procesos que son claves para mantener la vida en el planeta, aquel que está por lejos, fuera de todos los rangos permitidos, es la pérdida de biodiversidad. Este efectivamente es el mayor problema global que enfrenta nuestra humanidad hoy día y a la vez no es el problema más reconocido por la gente. ¿Cómo se produce dentro del mundo de la conservación? Esta pérdida de biodiversidad deriva de la existencia de lo que se llaman los jinetes del apocalipsis, donde están estos 5 factores reconocidos, algunos agregan uno más, uno menos: la destrucción de los hábitats, la invasión de especies, la sobreexplotación de recursos, los efectos en cascada, dado que, como vimos, estaban conectadas unas especies con otras. Cuando uno saca algunas que son claves, eso tiene impacto sobre otros organismos y ciertamente lo que es cambio climático. Esta cosa que puede parecer abstracta es totalmente verdadera y ocurre todos los días en nuestro país. Es un país que está en una situación bastante complicada. Solamente voy a mostrar un ejemplo, un análisis recientemente hecho por el Ministerio de Medio Ambiente, donde muestra que la mitad de los ecosistemas terrestres de Chile, escuchó bien, la mitad están con algún grado de amenaza. Algunos ecosistemas en la zona norte, ciertamente los que están en la zona central y los que están también más al sur. Esto significa que hay una pérdida significativa de ecosistemas con las especies y con los genes que conforman esos ecosistemas. Es una cosa tremenda, para lo menos a mí me parece tremenda. Y la paradoja de la biodiversidad es que nosotros la vemos solo cuando la perdemos. Y este es un camino, una foto clásica del viaje que uno hace desde Santiago a La Serena. Y lo que uno ve ahí, la gente que no sabe dice, yo pensaba que esto era normal, pero lo que uno ve ahí es pérdida de biodiversidad. Todos estos sitios son producto de la erosión y la pérdida de suelo, que como habíamos dicho, está en la base de los servicios que entrega la biodiversidad. El 60% de los suelos de Chile está erosionado. O sea, pensemos en el concepto de soberanía. O sea, 60% de los suelos, yo no sé de dónde vamos a ser potencia alimentaria. Varias decenas de millones de hectáreas. Esto tiene implicancias por esta relación intrínseca entre los humanos y la naturaleza. Genera pobreza, genera baja producción para los que ven esto desde el punto de vista de la economía. Y el Estado invierte millones de pesos en subsidios que no van a ninguna parte porque no hay una biodiversidad que sea capaz de repuntar. Y también la biodiversidad la perdemos cuando no la vemos y cuando diseñamos nuestras actividades, como por ejemplo la actividad productiva salmonera. Este es un ejemplo, pero ustedes pueden traer cualquier otro. Y diseñamos estas actividades haciendo como que la biodiversidad no existiera. En este caso, la industria estrella de Chile, en el año 2007, producto de que se diseñó a espaldas de la biodiversidad, colapsó, perdió la capacidad, estos ecosistemas, de regular enfermedades. Y se produjo uno de los colapsos industriales más importantes de los últimos años, con un impacto económico y social brutal. En realidad, la pérdida de biodiversidad es exactamente el elefante blanco en el medio de todas nuestras salas. Y yo traigo aquí algunos ejemplos. La explotación de recursos marinos, 75%, un poquito más, de las pesquerías chilenas, todas agotadas y sobreexplotadas. Los incendios, mega super incendios que acaban de ocurrir en el sur de Chile, producto de una mala gestión de esa industria y de otras cosas ciertamente en torno a la biodiversidad. Los graves problemas que tenemos de contaminación, de alergia, de salud humana, de bienestar psiquiátrico de la gente en Santiago, proviene porque hemos construido nuestras ciudades expulsando la biodiversidad de ellas. Y bueno, uno más cercano acá que tiene que ver con la actividad minera, que se hace cargo de destruir parte importante de la actividad, de la biodiversidad de aquí. Cada uno de estos es una paila marina, hay que pensarlo así y tenemos que hacer esas conexiones de alguna manera para poder enmendar esto en que estamos metidos. Yo trabajo en esto, que es las ciencias de la conservación. Esta es una disciplina nacida hace poco, de hecho, en la primera vez que se ocupó la palabra biodiversidad fue recién en el año 1978, y que es una ciencia que tiene una misión muy clara, que es revertir la pérdida de biodiversidad. Es una ciencia que tiene un anclaje en la acción. No solamente se trata de hacer estudios de alguna u otra cosa, sino también de transformar esos estudios en cuestiones concretas. Y es una ciencia trans. A los más conservadores este concepto de trans no les gusta.
Pero pensemos nuevamente en nuestra paila y en la ciencia de la conservación. Tiene que confluir aquí, tenemos que saber manejar esta especie, necesitamos elementos de biología, ecología, genética, necesitamos saber cómo definir las cuotas para los pescados. Vamos a, como se ha hecho en Chile últimamente, que la comunidad científica define un límite y luego va al mundo económico y dice, no, vamos a sacar 10 veces más, no nos importa, no puede ser, nuestra paila se va a ir a las pailas. Tenemos que tener una agricultura que use, por ejemplo, fertilizantes, insecticidas, que no atenten contra el bienestar de las comunidades de los suelos, por ejemplo, que no traigamos especies invasoras. Tiene que haber elementos de antropología, comunicación, una serie de, incluso el arte, la estética de esta paila es maravillosa, y eso también tiene que estar involucrado en lo que es la ciencia de la conservación. Hablamos en la mañana aspectos del tema ético, esto también es una cosa extraordinariamente relevante. Tenemos que impactar políticas de salud, políticas públicas, climatología, ciertamente, y bueno, el espacio educativo, que es el que estamos acá y que hay que hacer florecer, incluso por lo que escuchamos hoy día en la mañana. La única manera de poder tener conciencia de estas cosas es educarnos, no solamente en espacios formales, pero de cualquier manera. Y esta conservación está en espacios físicos y humanos concretos, no ocurre en el vacío. Entonces nosotros, cuando hacemos ciencias de la conservación, tenemos que instalar estas cosas en los lugares adecuados, con la gente, con las personas, con los ecosistemas de los lugares. Esto, al final del día, es el arte de conectar y es el arte de hacer ciencias de la conservación. Así por lo menos lo siento yo. Me muestra un botón, solamente, ya estoy terminando para darle paso a Cristina. Esta es un ecosistema, esto es Tierra del Fuego, el Parque Caruquinca donde yo trabajo, ahí está mi mamá, que la inventé. Y esta es un ecosistema que nos conecta con esta zona, que se conoce como turberas. Son los humedales más importantes del mundo porque son los que más carbono capturan. Y bueno, como buenos humedales también tienen un valor absolutamente crítico en lo que es la mantención de los balances hídricos de escalas de cuenca. Y está conectado con esta zona porque son parientes de los bofedales. Y está conectado de otra manera también porque son un sujeto de explotación minera. Y no teníamos en el lugar donde yo trabajo ninguna posibilidad de protegerlos, porque estaban bajo la ley minera y como ustedes saben, la ley minera le pasa por encima cualquier cosa. Entonces nosotros, como teníamos la convicción, tenemos todavía la convicción de que tenemos que proteger todos los humedales de Chile, empezamos un trabajo científico de concientización con la gente y de aproximación a autoridades. Y bueno, aquí estoy mostrando la cubierta vegetal, y lo que ven ustedes, si ustedes la estrujan, es una verdadera esponja. Y lo que logramos hacer fue innovar para hacer conservación y convencer al ministerio más duro, que es el Ministerio de Minería. Aquí está una antofagastina, la Aurora Williams, en Tierra del Fuego, firmando la declaratoria que permite proteger todas estas turberas y todo ese parque y transformarlo en un gran laboratorio natural para aportar al conocimiento de estos ecosistemas. Esto es un ejemplito de todo lo que nosotros hacemos en términos de conservación y de todos los espacios que tenemos que impactar para avanzar en aquello. Entonces, parafraseando al Gonzalo Rojas, el poeta chileno que tiene ese lindo poema que amamos cuando amamos, yo me pregunto, ¿qué se conserva finalmente cuando se conserva? Lo que se conserva es nuestro propio bienestar. Por lo tanto, tenemos que dejar entrar la conservación y la biodiversidad en todas nuestras vidas. Y yo traigo aquí, ya para despedirme, uno de mis lugares favoritos del mundo. Y mi marido se va a reír porque me emociono. Yo quiero que mis cenizas se tiren aquí. Esto es un valle precioso que se llama La Paciencia, que resume en su nombre también el trabajo que yo llevo realizando por más de 10 años en promover estos temas de conservación. Y que para mí ha sido, yo vengo del mundo de la ciencia, el mundo duro, ustedes ven, ya no soy tan dura, porque la conservación de biodiversidad, las ciencias de la conservación me han permitido conectarme con el mundo de una manera que yo nunca pensé, conectarme también conmigo misma. Un aspecto me ha entregado una profundidad, una cierta visión como de trascendencia que yo nunca pensé que iba a tener y que realmente me llena. Y esa es un poco la invitación que yo hago hoy día a ustedes y que agradezco que me hayan dado la oportunidad de compartirla con ustedes. Como mundo, estamos recién despegando en este asunto de la conservación de biodiversidad. Recién en el año 92
la comunidad científica fue capaz de impactar en la Convención de Río y se creó un espacio a nivel global. Pero este es un vuelo que estamos recién tratando de salir del nido. Y lo que yo espero que hagamos es que en vez de llegar a Marte, aterricemos exactamente donde estamos. En nuestro espacio, nuestro propio espacio, que lo compartimos entre nosotros y con todas las otras especies de las cuales dependemos, con las cuales nos regocijamos y a las cuales les debemos nuestro pasado, hoy día nuestro presente y esperamos poder tener nuestro futuro. Están todos invitados a sumarse. Muchas gracias. Bueno, quiero comenzar agradeciendo primeramente la invitación de Chantal y de su fundación para estar aquí presente. Bueno, yo soy local, yo trabajo aquí en Antofagasta, nacida y criada en Antofagasta. Y yo creo que eso lo hemos conversado con otros científicos también, nos da una visión un poco diferente de nuestro sistema. La localidad es muy importante, así como lo conversaba Bárbara recién, para valorar de otra manera nuestro ambiente, nuestro sistema. Yo también voy a conversar de biodiversidad, pero justamente de la biodiversidad que no se conoce habitualmente, porque no la vemos, es la diversidad microbiana. Porque justamente estamos viviendo momentos muy importantes en la ciencia del conocer los microorganismos. Esta presentación va a estar animada por ilustraciones de Alexa Garín. Alexa estudió aquí con nosotros en la Universidad de Antofagasta, actualmente está en Alemania haciendo su doctorado y, o sea, además de científica es una artista. Y justamente ella muestra ahí su amor por los microorganismos, que también lo tenemos varios de los que estamos aquí presentes. Bueno, yo los voy a convencer este ratito que tengo de que los microorganismos son los organismos más importantes del planeta, del mundo y probablemente de mundos que no conocemos. De partida, este es un cuadro, ¿cierto?, que muestra secuencialmente la evolución del planeta, ¿cierto? Se ha planteado que el origen de la Tierra fue hace 4,6 billones de años y hace menos de 4 billones aparecen las primeras formas de vida en el planeta, que justamente son formas de vida bacterianas, microbianas, es decir, son células únicas que no podemos ver por el ojo humano. Esa es la definición operacional de un microorganismo. Estas bacterias, no tenemos mucha claridad respecto a cómo fueron estos primeros organismos en términos de metabolismo, pero sí sabemos que posteriormente adquieren una función muy particular. Estas bacterias son capaces de hacer fotosíntesis, es decir, obtener energía a partir de la energía solar. Esta fotosíntesis, eso sí, es diferente a la que estamos acostumbrados o que estudiamos bastante, que es la fotosíntesis verde, ¿cierto?, basada en la producción de oxígeno, sino que esta es una fotosíntesis que se llama anoxigénica, no produce oxígeno al final del proceso. Estas bacterias, posteriormente también, mediante procesos evolutivos, dan origen a las más conocidas cianobacterias. Y estas sí que son bacterias que producen oxígeno y que claramente generan un cambio fundamental y revolucionario en el planeta, ya que cambia la atmósfera de ser una atmósfera reducida a una atmósfera oxigenada, lo cual da origen a explosión de biodiversidad a partir de acá de los 2 billones, el origen de los eucariontes. Posteriormente la diversidad de algas aumenta, aumentando la producción de oxígeno en la atmósfera y dando origen, ¿cierto?, a las especies que nosotros conocemos actualmente como plantas vasculares, mamíferos, y aquí, ¿cierto?, serían los humanos. Es decir, el origen de la Tierra es bacteriano, su presente es bacteriano y su futuro también. Bueno, como les dije recién, los microorganismos son aquellos que no podemos ver, por lo tanto, estudiarlos también tiene un componente de dificultad. Lo más tradicional es en el laboratorio, ¿cierto? Aquí está una modelo, Bárbara, no eres tú, una estudiante. Ella está aislando aquí microorganismos desde el ambiente que crecen en placas, en un medio de cultivo, y crecen acá en forma de colonias. Estas colonias son divisiones clonales a partir de una célula, las cuales podemos ver después al microscopio. En este caso son unas células filamentosas. Sin embargo, actualmente sabemos que menos del 1% de todos los microorganismos que están presentes en la Tierra pueden ser cultivables. O sea, la gran mayoría es desconocida. Sin embargo, hay técnicas basadas en el estudio del ADN de esos organismos que nos dan cuenta su presencia en distintos ambientes. Efectivamente, este es un trabajo muy reciente
que es una nueva versión del árbol de la vida, es decir, la organización de todos los organismos presentes en el planeta, que nos da cuenta que la mayor diversidad biológica de la Tierra es justamente microscópica. Solamente en los últimos 2 años se han descrito todos estos nuevos grupos, si se fijan en una cantidad muy importante de taxas o de grupos filogenéticos en el árbol de la vida, y todos son microorganismos y todos son nuevos. Y nosotros como humanos estamos, este puntito agrupa a todos los mamíferos, estamos aquí. Somos una fracción completamente insignificante de la biodiversidad del planeta. Ha sido tanto el avance en el conocimiento en los últimos años, y estoy hablando muy reciente, no más de 3 años, 4 años esto, que muchos científicos estamos hablando ya que estamos viviendo una época bastante revolucionaria, ¿cierto? Y esto se grafica un poco también acá, la ilustración de Alexa, para invitar a todos a la Marcha por la Ciencia, que es una manifestación que se va a hacer el 22 de abril en todo el mundo, porque estamos presentes hablando de una revolución microbiana. Los microorganismos dominan, ¿cierto?, todos los ambientes en la Tierra y también, interesantemente, dominan a todas las especies. O sea, cada uno de ustedes está a su vez colonizado por microorganismos. La relación número de células humanas versus número de células microbianas actualmente es de 1 a 1,3. Hasta hace unos años pensábamos que era mucho más, era 1 a 10, pero ahora ha bajado un poco. Sin embargo, aún así, la gran mayoría de nuestras células son células microbianas. De aquí surgen muchas preguntas y también muchas respuestas gracias a esta relación. Hay enfermedades, por ejemplo, que no se sabía que eran ocasionadas o gran parte producidas por el desequilibrio de las comunidades microbianas que nosotros tenemos. Por ejemplo, la artritis reumatoide. No sé si alguien se imaginó que la artritis reumatoide, uno de los problemas que tiene o a qué se debe, es por un desequilibrio de las comunidades microbianas que nosotros poseemos. Sin embargo, acá ya entramos en un tema más conflictivo, porque como les comenté recién, tenemos varios aspectos. Primero, que los microorganismos son invisibles, microscópicos. No los podemos ver, no es como los ejemplos que daba, ¿cierto?, Bárbara, como el caso de la relación, ¿cierto?, entre el guanaco y el zorro. No podemos ver los microorganismos. Y segundo, tampoco podemos definir claramente su entidad. Sabemos que son células, pero esas células también están interrelacionadas. Y esa relación puede ser muy íntima, como acá. Esa relación puede ser transferencia de genes, muy dinámica, frecuente, y también que estas bacterias o microorganismos viven en comunidades, viven asociadas unas a las otras. Un ejemplo típico son las biopelículas. Si ustedes, por ejemplo, en algún caso, en un momento dejan agua, un vaso con agua, con un poco de azúcar o algo, después de un tiempo el borde, ¿cierto?, del vaso va a estar con una película gelatinosa, ¿cierto? Esos son biopelículas, son acumulaciones de microorganismos y de bacterias. Y todas ellas están interrelacionadas. Por lo tanto, y eso quiere decir que tienen un acervo genético diferente. Por lo tanto, llegar al concepto de especie, es decir, esta célula, esta bacteria es distinta a esta, es muy difícil. Y eso nos complejiza un poco cuando hablamos de biodiversidad en consecuencia con lo que hablamos con la diversidad, digamos, superior en términos taxonómicos. ¿Por qué esto es importante? Porque nos pasa muchas veces que en nuestro planeta también hay ecosistemas donde aparentemente no hay biodiversidad. Está acá una persona, digamos, que ha crecido en otra condición. La mayoría casi somos todos antofagastinos, vivimos en Antofagasta. Para nosotros esto es típico. Pero las personas que viven en otro ambiente es muy llamativo, ya que no hay ninguna planta, no hay ningún insecto visible. Sin embargo, estos ecosistemas justamente son dominados por microorganismos. Cuando analizamos estos suelos, miramos al microscopio, nos vamos a dar cuenta que hay una gran cantidad de células viviendo normalmente aquí. Y esto queda en evidencia, también lo mostró Bárbara, cuando a veces, ¿cierto?, hay eventos episódicos como las lluvias, la lluvia que pasó en 2015, que provocó que todos estos cerros se pusieran verdes, que fue un evento realmente maravilloso. Se pusieron verdes justamente porque activaron bacterias que están en dormancia generalmente en estos suelos, aportando nitrógeno y aportando otros elementos que
ayudan, ¿cierto?, a que crezcan las plantas, que florezcan, atraigan insectos y complejice, ¿cierto?, esta biodiversidad. La pregunta es, bueno, ¿cómo finalmente accedemos a conocer esta biodiversidad que nos vemos? En nuestros ambientes, aquí en el norte de Chile, la vida microbiana es muy visible. A pesar de que es microscópica, sin embargo, las condiciones son bastante extremas, lo cual hace que, por ejemplo, en el Salar de Atacama, de repente aparezcan estos manchones rojos, muy llamativos, que no son minerales como algunos guías turísticos les dicen a los turistas, sino que son bacterias. Son bacterias púrpuras del azufre, las mismas que dieron origen a la fotosíntesis. También en ambientes termales como este, de los geysers del Tatio, hay acumulación de bacterias fotosintéticas. Aquí es un tapete microbiano que muestra cómo las bacterias se organizan respecto al gradiente lumínico. Acá está la parte superior y la parte inferior de una costra de sal. Estas son cianobacterias. Y también en ambientes donde quizás no nos imaginásemos que hubiese habido vida, esta es una poza hidrotermal. En estos vapores también hay organismos viviendo. Solamente como ejemplo, quiero mostrar un trabajo que hicimos en el Salar de Atacama, en la laguna Piular, que es parte de la Reserva Nacional Los Flamencos. Este es la típica paisaje, ¿cierto?, del Salar de Atacama, donde quizá la única fauna visible que habita en estos lugares, que es temporal, ¿cierto?, son colonias de flamenco. Pero cuando uno afina el ojo, se puede dar cuenta de esto en los sedimentos. Todas estas líneas son en realidad gastrópodos o caracoles que están alimentándose del sedimento. Y cuando miramos más en detalle los caracoles, vemos que están rodeados su concha por biopelículas de bacterias de estas púrpuras, fotótrofas. Y también acá hay cianobacterias y adheridas a esas biopelículas están los huevos de las mismas especies. Entonces, a eso, yo creo que ese es quizá el mensaje más importante, la complejidad de las relaciones biológicas. Este es un segundo ejemplo. Nosotros trabajamos bastante en un salar que se llama el Salar de Huasco, que está ubicado en la región de Tarapacá. Esta es una visión, el paisaje, digamos, desde arriba del cerro, cómo se ve el salar. Sin embargo, el salar presenta una gran heterogeneidad, como todos los ecosistemas del norte. Entonces, nosotros nos quisimos preguntar, bueno, ¿cuál es la diversidad espacial? ¿Cómo se distribuyen espacialmente los microorganismos aquí presentes? Entonces, tomamos muestras de distintos lugares. Para trabajar esto, nosotros necesitamos usar técnicas muy avanzadas se llaman de biología molecular y de secuenciación de ADN. Por lo tanto, trabajamos con millones de datos. Eso también es un desafío actual. La única manera de ver estos datos en este caso es organizándolos mediante análisis de redes. No se asusten con tantos colores. El mensaje acá es que cada punto es una especie, entre comillas, diferente, pero que tiene, en este caso, concordancia con la muestra. Es decir, estas agrupaciones de puntos por color es una muestra diferente. Entonces, cada muestra que uno tome de salar da comunidades microbianas distintas. Acá también es un problema, es un concepto, digamos, muy complejo cuando abordamos el tema de la biodiversidad, cuando queremos definir cuál es la biodiversidad de un cierto ecosistema. Y esto se ve gráficamente. Queremos estudiar la biodiversidad del Salar de Huasco, pero ¿dónde tomamos las muestras? Si el sistema es tan heterogéneo y sabemos actualmente que va a depender mucho de dónde lo hagamos, va a dar resultados distintos. Y no solo a nivel de diversidad, sino que es también funcional. Probablemente las bacterias que están acá están generando compuestos, son parte de un ciclo biogeoquímico del carbono muy diferente a las que están acá. Y esto no más de un par de metros de distancia. Entonces aquí surge una gran problemática. Si estamos hablando de conservación de microorganismos, poco cierto tomando todas las definiciones que dio Bárbara, necesariamente estamos hablando de conservación de las interacciones, y lo cual implica una conservación del hábitat. ¿Por qué esto es importante? Porque a nadie en realidad le importa conservar microorganismos, o sea, no es algo, si ustedes buscan en la literatura, casi no existe. Pero a nosotros sí nos importa, y también es algo que a mí me hizo mucho sentido, que es algo que toma un poco la motivación de Bárbara. Cuando yo empecé a estudiar esto, también me hice la misma pregunta. Bueno, ¿y a qué le importa? O sea, ¿a qué le importa saber qué bacteria vive aquí o vive allá? ¿Y por qué son tan distintas? Y me hizo mucho sentido en términos de conservación. Porque si nosotros conocemos cuál es la biodiversidad presente en estos ecosistemas donde aparentemente no hay nada,
bueno, no los salares, sino por ejemplo el desierto absoluto, podemos promover su conservación. Porque un desierto, como nuestro desierto de Atacama, como la foto anterior, que aparentemente no tiene ninguna perturbación, pero de repente pasa una camioneta y deja su huella, sí produce un cambio. Porque probablemente hay bacterias ahí que ya no van a estar nunca más. Claro, suena muy reduccionista, pero ¿a quién le importa? Sí importa, porque es nuestro legado, es nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Solamente como ejemplos de los servicios ecosistémicos, que también Bárbara hizo mención, nosotros hemos trabajado también buscando algunas aplicaciones. Entonces, por ejemplo, es una bacteria que se llama Streptomyces, que fue aislado de un suelo del altiplano, así se ve el microscopio electrónico. Se obtuvieron algunos compuestos que son nuevos y sabemos que tienen actividad contra bacterias, hongos y también una actividad antiinflamatoria, lo cual podría servir, por ejemplo, para el desarrollo de nuevos fármacos, para el asma o para la esclerosis múltiple. O sea, hay muchas aplicaciones también de esta biodiversidad. Y por último, también es un producto que nosotros hicimos acá en mi grupo, en la universidad, que fue la generación de cremas cosméticas en base a compuestos bacterianos del desierto de Atacama, que se llama Atacama Cream. Es un spin-off que está creciendo, digamos, en nuestro grupo, también mostrando la potencialidad, ¿cierto?, aplicada de esta biodiversidad. Bueno, finalmente, como mensaje, más allá de esta aplicación o utilidad, los microorganismos regulan todos los procesos biogeoquímicos del planeta y son parte de todos los ambientes, incluidos otros organismos. O sea, todos los organismos tienen un componente microbiano asociado de forma probablemente simbionte. Es necesaria, por lo tanto, una modernización o un cambio de paradigma en el entendimiento de la complejidad de los ecosistemas y de la biodiversidad. Y finalmente, urge, en este caso, una iniciativa nacional de estudio de microbioma a distintas escalas y ambientes desde una mirada naturalista, porque también, si direccionamos esos estudios, probablemente estamos perdiendo mucha información. Es decir, si nos interesa solamente un grupo o solamente para una cierta aplicación. Bueno, finalmente quiero agradecer, ya lo hice al principio, a Alexa por sus ilustraciones, también a quienes colaboraron con los análisis que mostré aquí. Y bueno, cualquier duda o consulta, ahí están mis datos. Muchas gracias.